Con el siguiente punto del orden del día. Su autorización, señora presidenta, conforme el orden del día aprobado, conocer y resolver el memorando número ANCFCP 2022-083M remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, conforme lo dispone el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor secretario, de lectura al criterio jurídico. Su venia, señora presidenta, doy lectura del criterio jurídico contenido en el memorando número ANPRCJAG 2022-0166M fechado a 21 de abril de 2022. Asunto, criterio jurídico respecto a la reconsideración constante en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Quinto punto del orden del día de la sesión del Pleno número 771. En atención al memorando número 1512 de 13 de abril del 2022, mediante el cual se solicita esta Coordinación General de Asesoría Jurídica, se emita el criterio jurídico respecto a la reconsideración constante del artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en relación a las circunstancias acaecidas durante el desarrollo del quinto punto del orden del día de la sesión 771. Me permito manifestar lo siguiente. Antecedentes. Con memorando número 1512 de 13 de abril de 2022, la Secretaría General de la Asamblea Nacional señala y solicita textualmente lo siguiente, entre comillas, por disposición de la Presidenta de la Asamblea Nacional, dada en la sesión 771 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada el día 5 de abril de 2022, se cumple con solicitar, se emita criterio jurídico respecto al procedimiento de la reconsideración constante en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación a las circunstancias acaecidas durante el desarrollo del quinto punto del orden del día de la sesión en referencia, que manifiesta lo siguiente, conocer y resolver sobre el memorando ANCFCP 2022-083M remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, conforme lo dispone el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dentro de dicho punto se presentó mediante memorando número ANMMG 2022-067M de 5 de abril de 2022 la moción presentada por la asambleísta Gabriela Molina, que solicitaba lo siguiente: devolver el expediente de enjuiciamiento político en contra del doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se cumple con los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará. Dicha moción no fue aprobada al obtener la siguiente votación: 0 votos a favor, 120 votos en contra, 2 votos en blanco, 12 votos en abstención. A continuación se concedió el uso de la palabra al asambleísta Ferdinand Álvarez, quien solicita la reconsideración de la votación de la moción presentada por la asambleísta Gabriela Molina. Dicha moción de reconsideración fue aprobada con la siguiente votación: 96 votos a favor, 26 votos en contra, 0 votos en blanco y 12 votos en abstención. En razón de la aprobación de la moción de reconsideración, se procedió a otorgar la palabra a la asambleísta Gabriela Molina, quien solicita 5 minutos para poder realizar una nueva moción y proceder con la respectiva votación, petición que fue acogida por la Presidencia de la Asamblea Nacional. En el transcurso de este receso nace la duda acerca de si, una vez aprobada la moción de reconsideración, es posible o procedente la presentación de una nueva moción o moción modificada. En tal sentido, la Presidenta de la Asamblea Nacional suspendió la sesión y dispuso se remita dicha consulta a la Coordinación General de Asesoría Jurídica. Mediante memorando 0159, fecha 13 de abril de 2022, a fin de proceder con el criterio jurídico, se solicitó a Secretaría General los siguientes documentos: extracto del acta de la sesión 771 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada el 5 de abril de 2022 sobre el desarrollo del quinto punto del orden del día. Memorando número ANCFCP 2022-083, remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. A través del memorando número 1581 de 20 de abril de 2022, la Secretaría General da respuesta a la solicitud realizada, indicando lo que sigue. Entre comillas, respecto al numeral 1, se remite el memorando 067M de 18 de abril de 2022, suscrito por el líder de la Unidad de Gestión de Actas de esta legislatura, con sus respectivos anexos, del cual se desprende la copia simple del acta 771 de la misma, que se encuentra en proceso de corrección. En atención al número 2, adjunto el memorando número ANCFCP 2022-083 de 23 de marzo de 2022, firmado electrónicamente por el secretario relator de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, con sus respectivos anexos en formato digital. Base legal: Constitución de la República, artículo 82, artículo 83, artículo 118, artículo 120, artículo 125, artículo 126, artículo 131.
Artículo 226, Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 1 a artículo 2, artículo 7, artículo 9, artículo 21, artículo 26, artículo 74, artículo 78, artículo 142. Reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, artículo 7, artículo 8, artículo 9. 3. Análisis y conclusiones. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas de la Constitución y la ley. Todo esto en atención a los principios de legalidad e independencia del que gozan las diferentes funciones del Estado. El principio de legalidad como fundamento esencial del Estado constitucional de derecho y justicia garantiza que el ejercicio del poder público se ejerza por las causas legítimamente constituidas, mismo que debe estar subordinado de modo incondicional e irrestricto al ordenamiento jurídico y no a la voluntad de las personas, es decir, que la atribución de potestades únicamente puede devenir de la Constitución y la ley. Bajo el principio de legalidad e independencia, la Asamblea Nacional ejerce la función legislativa y se rige por la propia ley, la cual regula su funcionamiento, desarrolla sus deberes y atribuciones constitucionales, procedimientos parlamentarios y el régimen disciplinario de las y los legisladores de conformidad con lo determinado en el artículo 120 de la Constitución de la República y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se establecen como principales funciones de la Asamblea Nacional las de legislar, es decir, expedir, codificar, formular, tramitar, reformar y derogar las leyes, así como fiscalizar y ejercer el control político de los actos de las funciones del Estado y las de los servidores públicos a través del requerimiento de información documental, comparecencias o enjuiciamiento político, así como servicios de administración legislativa como la posesión de autoridades, aprobación de tratados internacionales y del presupuesto general del Estado. Es así que Reynoso define al principio de legalidad como aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley de tal forma que todos los actos deben ser conformes a la misma bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma, es inválido todo acto del poder público que no sea conforme a la ley. Implica esto la supremacía de la ley frente a todos los actos del Ejecutivo, sean estos generales, abstractos o reglamentarios, particulares o concretos, actos administrativos en sentido estricto. Conforme así lo dispone el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre las funciones de las comisiones especializadas permanentes, en el ámbito de sus competencias se encuentra la de discutir, elaborar y aprobar con el voto favorable de la mayoría absoluta los informes de los proyectos de ley previo a ser sometidos a conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, así como de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en el ámbito de sus temáticas respectivas. Es atribución del presidente de la Comisión Especializada Permanente, entre otras, las de elaborar el orden del día, disponer la votación y proclamar sus resultados en los términos dispuestos en el numeral del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, concordante con el número 4 del artículo 9 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales. En ese orden de ideas sobre la votación, el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que la votación es el acto individual que declara la voluntad de las y los asambleístas, definiendo además que el voto se lo realizará y será expresado previa determinación de la presidenta o presidente de la Asamblea o de la Comisión. En el caso de que las comisiones especializadas permanentes no cumplieran con la votación requerida en el trámite de proyectos de ley dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa o el reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, la ley en el inciso final del artículo 142 dispone que una vez vencido el plazo, estas pasarán al conocimiento del Pleno para la correspondiente resolución, es decir, que será el Pleno quien resuelva la acción a tomar por parte de la comisión especializada permanente. La Asamblea Nacional ejerce la función legislativa y se rige por su propia ley, la cual en su artículo 9 establece las funciones y atribuciones del Pleno y tiene, entre otras, el deber de fiscalizar los actos de las funciones ejecutivas, electoral y de transparencia y control social, así como de los otros órganos del poder público y requerir a las y los servidores información necesaria para procesos de fiscalización y control político. De manera atribución plenamente concordante con el artículo 26, numerales 3 y 6 de la Ley Eviden, los cuales determinan que las comisiones tienen a su vez la función de recibir, analizar y procesar las peticiones de fiscalización y control político y requerir a las servidoras y servidores públicos comparecencias y información que consideren necesarias. Sobre los procesos de fiscalización y control político, el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que le corresponde la fiscalización y control político a las y los asambleístas de las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, la ley y los reglamentos internos correspondientes. En efecto, y según el artículo 75 del cuerpo legal en referencia,
Las y los asambleístas de las comisiones especializadas tienen la facultad de requerir información a los funcionarios detallados en los artículos 120, numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de conformidad con la ley, es decir, a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado como parte integrante del sector público, en virtud de lo previsto en el numeral 2 del artículo 225 de la Constitución. En los procedimientos parlamentarios, conforme así lo dispone el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existe la figura de la reconsideración, que no es más que la consideración o reflexión que se hace de nuevo sobre la votación de un determinado asunto puesto a consideración del órgano colegiado, para decidir si debe darse la revisión de los votos de alguna decisión, por lo cual cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Para Arce Janariz, la solicitud de reconsideración opera cuando no se deduzca la falta de motivación, sino como previsiblemente será más normal frente a la inadmisión misma, pues al desconocerse los motivos que hayan podido determinar y no poder luego deducir una segunda solicitud de reconsideración frente al acuerdo que en su caso deniegue la primera, no podría tampoco llegar a discutirse las razones de la inadmisión cuando esta sería cabalmente la función de la solicitud de reconsideración. La configuración de la solicitud de reconsideración como preceptiva vía previa al amparo puede plantear algunos problemas cuando su tramitación no está sujeta a plazos o lo está de un modo incompleto, lo que según hubo ocasión de vernos infrecuente, puesto que podría de ese modo correrse el riesgo de privilegiar a los órganos cuyos actos quieran impugnarse. Por lo que sería importante mencionar que las y los asambleístas son los únicos legitimados para hacer uso de la reconsideración, figura que está dirigida, como claramente se desprende del texto de la ley que ha sido analizado, a la aprobación o improbación del asunto puesto a consideración del órgano colegiado, cuya voluntad se ve expresada a través de la votación, mas no al asunto como tal, por lo que aquella votación resultante afecta expresamente a lo ya mocionado como parte del debate y que en el caso concreto ha sido cerrado en relación a su aprobación o no, y de ninguna forma la figura podría estar dirigida a buscar que la moción pueda ser modificada totalmente en el fondo a través de la presentación de una nueva moción, pues esta acción iría en detrimento de la naturaleza propia de la reconsideración, toda vez que la reconsideración podría verse como una vía impugnatoria de la moción. 4. Absolución. Por lo expuesto de las disposiciones constitucionales y legales invocadas en atención al principio de legalidad determinado en el artículo 226 de la Constitución de la República y en virtud de la normativa legal invocada en atención a la consulta realizada conmemorando 15-12 de 13 de abril de 2022, mediante el cual se solicitó criterio jurídico respecto a la figura de la reconsideración constante en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en relación a las circunstancias específicas acaecidas durante el desarrollo del quinto punto del orden del día de la sesión 771, al efecto. Conforme así lo dispone el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existe la figura de la reconsideración, que no es más que la consideración o reflexión que se hace de nuevo sobre la aprobación o no de un asunto específico puesto a consideración del órgano colegiado, en relación a si debe darse la revisión de los votos respecto de alguna moción o proyecto de resolución, por lo que cualquier asambleísta puede solicitar sin argumentación la reconsideración de la votación de un asunto que fue aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional. En el caso concreto y que es materia de la consulta, como se ha señalado en el análisis realizado, la figura de la reconsideración constante en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa versa sobre la aprobación o no de la moción planteada y no sobre el fondo de la moción, que fue el resultado del debate llevado a cabo por el Pleno de la Asamblea Nacional y que ya fue cerrado por la máxima autoridad del Legislativo. Por lo tanto, y considerando el principio de seguridad jurídica de los actos parlamentarios, no operaría ni sería posible o procedente la presentación de una nueva moción que modifique de forma total a la moción elevada como producto del debate, una vez aprobada la reconsideración por parte del Pleno de la Asamblea Nacional en el quinto punto del orden del día de la sesión 771 del Pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente, me permito indicar que el presente criterio jurídico es de carácter específico y ha sido elaborado con base a las circunstancias que se desprenden de la documentación remitida a esta Coordinación General, el mismo que de conformidad con lo determinado en las letras A y C del artículo 27 del Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional, se dirige específicamente a asesorar y orientar sobre la aplicación de normas legales y reglamentarias en relación al caso concreto. Atentamente suscribe el Coordinador General de Asesoría Jurídica. Hasta ahí, señora Presidenta, el contenido del criterio jurídico. En virtud de la aprobación de la reconsideración solicitada y conforme
Ha sido expuesto, señor secretario, de lectura el numeral 6, artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y tome votación de la moción presentada por la asambleísta María Gabriela Molina, conmemorando número Asamblea Nacional MMG 2022-0067-M. Con su autorización, señora presidenta, doy lectura del numeral sexto del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 12. Son funciones y atribuciones de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. 6. Precisar los asuntos que se discuten, ordenar la votación una vez cerrado el debate y disponer que se proclamen los resultados. Hasta ahí el numeral 6 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señora presidenta, conforme ha sido dispuesto, procedemos a consignar la votación en relación a la moción presentada conmemorando a NMMG 2022-0067-M. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su participación, registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Señor secretario. Cierre registro. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 134 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, conforme ha sido dispuesto, la moción original presentada por la asambleísta María Gabriela Molina Menéndez, mediante memorando número AN-MMG 2022-0067-M. Mismo que en su parte pertinente mociona devolver el expediente de enjuiciamiento político en contra del doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado de la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifique, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, que se cumpla con los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República. Caso contrario, la archivará.
2, reiterar el respeto a la independencia de las funciones del Estado a fin de que cada uno actúe en el marco de sus competencias. Y 3, respaldar las actuaciones de las y los asambleístas enmarcadas en el ordenamiento jurídico, en especial su facultad fiscalizadora que prevé la posibilidad de respaldar solicitudes de enjuiciamiento político sin excluir de ello a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchísimas gracias. Señor secretario, cierre votación. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 92 votos afirmativos, 28 votos negativos, 0 votos en blanco y 14 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta María Molina Menéndez en relación al juicio político en contra del doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado.